Bueno, y en el tercer bloque de Ronda de Editores incorporamos siempre una temática con un invitado más. En este caso es Natalia Suazo. Gracias, Natalia, por venir. Gracias por la invitación. Ella escribió un libro que se vuelve muy pertinente en este momento, que se llama Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta a tu vida. Y en un momento dice, saber cómo funciona y entender qué hacen las empresas y los gobiernos con nuestros datos. Y justamente, bueno, por el convenio que se firmó para que el ANSES le dé su base de datos a la Secretaría de Comunicación, hubo un gran debate esta semana de qué va a hacer el gobierno con nuestros datos. Es un debate que a mí me parece súper positivo porque nos involucra a nosotros a decir, bueno, que hay algo que regule esto que está sucediendo, que es que, bueno, todos los estados cada vez más tienen la información, la utilizan, incluso cooperan con empresas privadas, como denunció Snowden en Estados Unidos, las empresas privadas cooperando por el Estado para controlar la información y hacer espionaje no solo local, sino de extranjeros. Y no cualquier empresa, perdón. Y Yahoo, Google, Facebook, las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Entonces, ahí hay un punto interesante que es, bueno, a ver, ¿esto está regulado o no está regulado? Sí, en todos los países hay una ley de protección de datos personales, incluso la Unión Europea hace pocos meses, en abril, acaba de darse una nueva ley de datos personales para toda la Unión Europea y acaba de firmar un nuevo acuerdo con Estados Unidos porque el tema de cómo se manejan los datos, qué funcionarios tienen acceso, qué niveles de seguridad tienen esos datos que se manejan y sobre todo que se entrecruzan entre las bases de datos. Y luego también, ¿qué responsabilidad tienen las empresas de cómo ceden esos datos? Ahora, en este caso concreto, lo que pasa es que el ANSES, que es una de las mejores datos que tiene, base de datos que tiene el gobierno, se la da a la Secretaría de Comunicación. ¿Qué dicen los encargados de datos del Gobierno Nacional? Acá no se viola la ley porque la única limitante es que se firme un convenio, que se firmó, y que la Secretaría de Comunicación lo tiene que usar para los fines de su propia dependencia. O sea, lo que no podría es usarla para otra cosa. ¿Pero qué es propaganda? ¿Dónde termina la cosa de uso partidario, propagandístico? ¿Ustedes qué dicen? A ver, para economía, la base de datos del ANSES es oro en polvo. Para cualquier decisión económica que quiere tomar el gobierno, tener esos datos y hacer chequeo con datos de otras reparticiones, que lo puede hacer el gobierno a partir de ahora, chequearlo como nosotros lo publicamos el viernes, hoy Perfil va también por el mismo lado. Si vos tenés ANSES, tenés los datos de la AFIP y tenés los datos del PAMI, por ejemplo, cruzás esos datos y ese cruzamiento es oro en polvo, ¿no? Vos podés tener un menú, un público seleccionado, bien purificado, como para hacer cualquier tipo de comunicación directa. ¿Pero está bien o está mal esa comunicación? A ver, si esa comunicación, es para un fin loable, la paz mundial, está fenómeno. Ahora, ¿quién te garantiza que lo van a usar para la paz mundial y no para que algún funcionario corrupto, que nunca lo hubo en este país, se lo venda, ni lo va a volver a ver, se lo venda a una empresa? Recién de las declaraciones ásperas en la columna de Joaquín sobre Tinelli. Ahí mismo el presidente dice algo muy sugestivo. Este gobierno fue ungido en gran parte por las redes sociales. Lo cual me parece una exageración, pero tiene que ver con Marcos Peña, que está obsesivamente dentro de las redes sociales y habla de lo que él llama la conversación. La conversación es el gobierno con uno, con otro, con otro. No me parece discrecional, ¿no? A mí me gustaría que las discusiones públicas, para mayor transparencia, se den en el foro público, que todos los veamos. Claro, si vos tenés que decir, el... cobrá la pensión tal día, bueno, ok, dirigite a María solo. Ahora, si vas a plantear cosas de qué gobierno le gustaría, cosas más generales o de políticas o de ideologías, me gustaría escucharla. Ellos lo que dicen es el peronismo es viejo, atrasa. Cristina Kirchner usaba la cadena nacional, que no sirve para nada porque es el mismo discurso para la misma audiencia. Nosotros sabemos segmentar los discursos porque tenemos mucha más data de qué le interesa a quién, ¿no? Pero eso es mercado, no política. Esa lógica es la lógica del marketing digital, que este gobierno es el primero que lo utiliza durante la gestión y no solamente durante la campaña. Esa es la gran diferencia.
Yo creo que este gobierno, la política de comunicación, pero sobre todo la política de comunicación digital, es una de las más claras y las más contundentes que tiene, y no espero nada para hacer esto, porque digamos, está en la resolución, el dictamen de la Dirección Nacional de Datos Personales es de abril, o sea que esto todo fue muy pensado y muy planificado, y lo interesante de esto sobre si se puede o no se puede, es que justamente los datos estos estén cedidos a Jefatura de Gabinete y a la Secretaría de Comunicación, que se encarga de toda la comunicación política, porque, a ver, uno podría decir, la ANSES hace comunicación, tiene una oficina de comunicación, podría hacerlo. Sí, podría la ANSES ir a, porque el ejemplo que ellos ponían es, ahora rige el reintegro de 300 pesos con la tarjeta Argenta para los que cobran la mínima. Entonces ellos dicen, yo puedo llamar por teléfono o mandarle una carta o mandarle un mail al que sé que está en condiciones de usar la tarjeta Argenta y le quiero explicar cómo usarla. ¿Para qué le voy a decir eso a todo el mundo si eso solo va para un sector? Bueno, Eso, otra propuesta. Perdón, eso supone entonces que los funcionarios son buenos y la van a usar para fines nobles. Ahora, ¿qué pasa si aparece un funcionario malo y lo usa para fines innobles? No hay ningún límite. También lo puede hacer. Bueno, pero es que ya está ocurriendo en otro espacio. Yo también investigué esto en un libro que publiqué el año pasado, se llama Espiados. Sí. No solamente era la multiplicación de servicios de inteligencia con fondos de cualquier lado, con personal de cualquier parte, etcétera, sino también el uso de las agencias del Estado, las agencias administrativas, para vigilancia, para reunir datos de los 40 millones de argentinos. Hay un lugar que todavía existe y que voy a brevemente contar en qué consiste y qué es lo que ocurrió. Se llama un sistema integrado de datos que funcionaba en el área de desarrollo social que manejaba Alicia Kirchner. Funcionaba y funciona como una bolsa de datos públicos de todo el país, de nivel nacional, provincial y municipal. Como era cualquier organismo de cualquier dependencia, de cualquier instancia de gobierno de todo el país, podía aportar su base de datos y acceder a todas. Una bolsa. Desde... que es ilegal. Es ilegal, es fronterizo, porque el problema es que la ley de base de datos nuestra, acá sabe mucho Es Natalia, muy permisiva. es del año 2000. La única excepción No que da... Porque el ejemplo, Facebook. Natalia, perdona, es como, por ejemplo, yo le doy mis datos al banco. Si el banco le va a vender por derecha mis datos a otro, me tiene que pedir permiso a mí. En este caso, yo se los doy a la ANSES porque quiero cobrar una jubilación. Si la ANSES se la va a dar a otra dependencia, ya no me pide permiso porque supuestamente firman convenios entre ellos y lo habilitan. Estamos mucho más protegidos frente al mal uso de las bases de datos privadas, por ejemplo, de un banco o de un supermercado, que del Estado, porque la única excepción para la cesión con consentimiento que establece la ley es para el intercambio entre organismos del Estado. Y ese es uno de los puntos, junto con que la dirección tiene un órgano de control que no es independiente del Ejecutivo. Depende del Ministerio de Justicia. Claro, depende del Ministerio de Justicia. Esos dos puntos los vienen reclamando como también la reforma de la Ley de Datos Personales, distintas organizaciones, justamente también las que hoy están reclamando el tema de la AFI, Asociación por Derechos Civiles, Asociación Vía Libre, y además la ley está vieja, porque fue creada en el 2000, estamos en 2016, y la capacidad tecnológica de acumulación de datos avanzó muchísimo. Y llega justo un gobierno hiperinteresado en eso, ¿no? Un gobierno que llegó a... y además que el equipo de jefatura es el mismo equipo que hace campaña. O sea, el equipo de Durán Barba, Marcos Peña, todo el equipo de comunicación es el mismo equipo de campaña. Vos nombrabas los datos de los bancos. Es verdad, los bancos, los privados, ¿no? Bancos y empresas que quieren venderte algo. No pueden acceder a los datos del Estado, a datos públicos, pero sí al revés. El Estado tiene todos los datos nuestros del sistema financiero. En qué banco trabajamos, los números de nuestras cuentas. Y no porque nosotros los cedamos, sino porque los toma. Porque, a ver, la AFIP para ver, y está bien que lo haga en parte, para ver si uno paga o no paga los impuestos. O si vos decís, bueno, este tipo me dice que está ganando 2.000 pesos por mes o 10.000 pesos por mes y gasta en tarjeta 30.000, evidentemente acá hay un problema. Entonces van y te tocan el timbre. Claro. Y está bien que eso suceda. Ahora, lo que va a poder hacer el Estado es tener los datos de los bancos, los datos de la AFIP y cruzarlos con los datos del ANSES, que es en qué empresa trabajás, cuánto pagás de aporte. Pero este razonamiento, digamos, de que nosotros somos buenos, entonces lo vamos a usar bien. Pero habría que establecer qué es ser bueno y para quién, ¿no? Bueno, porque pero además, Cristina Kirchner dijo, si yo hubiese hecho esto, me mataba. Claro, y es pero verdad. además, ponele que sean santos varones los que están ahora. Y tendría que pensar qué va a pasar después. O dejás este precedente, digamos, para el que viene después. Suponete que alguien, el próximo que gane las elecciones, no importa quién, te nombra un estiuso ahí a manejar todos estos datos.
Bueno, el tema es el uso de campaña también. Bueno, pero ahora es ilegal. ¿Vos suponés que la CIDE nombraría, que la AFI nombraría en un galea? Claro. No lo supongas porque lo ya está, nombraron. Sumo dos cosas más, digamos, de un lado y del otro. Este gobierno, apenas asumir, digamos, sacó del ámbito del Ministerio Público la DICOM, la dirección que intercepta comunicaciones en la Argentina, y le dijo a la Corte Suprema, créame vos una estructura para espiar las comunicaciones, que por supuesto se puede hacer con una orden judicial, digamos, no estamos Bueno, y ahora la quiere la AFI de vuelta. Parece que uno de los bueno, cambios es que la quieren volver a los espías, ¿no? Claudio sabe un montón de eso. Pero eso pasó en diciembre. Sí. Entonces, digamos, hay una voluntad de recolección. Y después, digamos, del otro lado, queda todavía la estructura de las CIVIOS. Las CIVIOS es una estructura de recolección biométrica de datos personales a la que tienen acceso Gendarmería, Policía Aeroportuaria. Eso es cuando uno llega al país que te toman los datos, que en el mundo fue un escándalo. Acá pasó muy inadvertido, que es de la época de más allá de Randazzo. cuando entras y salís, ¿eh? Hay ya provincias que lo están integrando. Que te toman los datos biométricos. Y hay países del mundo que están muy en contra porque dicen que no tiene por qué el Estado quedarse con esos datos tan identificatorios de una persona. Sí, y es grave. Nosotros somos uno de los países que más ha avanzado en temas de biometría, y esto fue denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ADC, y son temas que están ahí en el limbo. La SUBE también. La SUBE tenía un problema de seguridad. Randazzo tuvo el lío por eso, ¿no? De que saben que viaja, que como está asociado a una persona, saben tus movimientos. Y tendríamos que decir que, vos comentabas, Pablo, si pongámosle que estamos frente a una administración que está llena de santos varones, y qué puede pasar. No estamos frente a una administración de santos varones. Tenemos una administración nacional que mientras fue gobierno de la ciudad, hizo una campaña muy agresiva electoral acusando al padre del candidato del otro partido, el Frente para la Victoria, el senador Filmus, de que estaban negocios raros, llamaban por teléfono. Digamos, tienen antecedentes de un uso polémico del acceso a los privados. Y también tienen antecedentes de países que lo hacen bien, que le preguntan a los ciudadanos qué quieren que se haga con los datos. Digo, si lo hubieran querido hacer bien, se tomaban un mes más y a cada uno de esos mails te preguntaban, ¿querés o no? Era lo que decís vos de la Argenta. ¿No pueden decirle, señor del ANSES, Basavilbaso, comuníquese usted que sabe esto, que tiene los datos? No es para eso. Yo te mando la pieza, yo te voy a decir qué les tenés que decir, yo te mando la pieza de comunicación. A ver, el jefe de gabinete puede hacer lo que quiera con el resto del gabinete. Incluso darle la orden al señor del ANSES, a Emilio Basavilbaso, que comunique a la gente que tiene bajo su órbita lo que quiera. Bueno, para cerrar entonces, como decía Natalia, me parece que hay un gran consenso de los que quisieran estar más protegidos, que habría que cambiar la ley, porque la ley es muy permisiva. Y hay consenso incluso, yo creo que de Bertoni, el director nacional de datos, él está dispuesto a dar ese debate. Pero primero demos el debate y después avancemos, porque en esto, digamos, 3 meses más, 3 meses menos, ya está hecho. Gracias por haber venido. Hay cosas que no son ilegales y uno no las quiere. También. Pueden ser legales. No todo lo legal debe ser permitido. Bueno, gracias a todos por haber estado acá. Muchas gracias. Ronda de Editores va a hacer un impasse como la programación de Canal 7 para dar lugar, por supuesto, a los Juegos Olímpicos, y regresamos el domingo 28. Chau, chau.